Buenos días, queridos hermanos. Quiero agradecerles primeramente a cada uno de ustedes primeramente a Dios, ¿verdad? Y luego a cada uno de ustedes porque yo sé que es un esfuerzo tomar tiempo del día para sintonizarse a estas lecciones, pero yo le agradezco a usted y a Dios porque siempre están sintonizándose acá y pues veo que algunos de ustedes pues están agradecidos por este ministerio. Yo quiero pedirles oración para que sigamos adelante, hermanos. Siempre hay retos, ¿verdad? Pero Dios es grande y Él nos ha permitido estar haciendo estas grabaciones a pesar de los retos que han habido. Así es que quiero tomar el tiempo para agradecerlos por eso y pues a dar un marco temático que teníamos ratos que no hacíamos. Esta mañana quiero pedir oración especial, pues por situaciones, ¿verdad?, que hay alrededor de nuestra iglesia, no solamente la iglesia local, sino que alrededor del mundo. Podemos ver de que el enemigo está haciendo de las suyas, hermanos, y el propósito de dividir a las iglesias está ocurriendo. Así es que ahora que es Día de Acción de Gracias, yo quiero tener este tema pequeño, ¿verdad? Ah, para agradecer a Dios y darle una oración al inicio de este estudio de hoy. Como teníamos ratos de no hacer un marco temático, quise hacerlo de esta manera. Así es que este marco temático es para las lecciones del jueves 25 de diciembre y viernes 26 de diciembre. Vamos a orar y agradecer a Dios porque a pesar de todo podemos ver de que Él está con nosotros. Oremos. Querido y amante Padre, que tu morada es en los cielos. Este día de acción de gracias del año 2021, venimos ante ti, Padre Celestial, para agradecerte porque a pesar de que estamos en tiempo de pandemia, Padre Celestial, hemos podido ver tu mano protectora alrededor de tus hijos y de tu pueblo. El enemigo, Padre Celestial, ha hecho de las suyas, presentando diferentes ideas y muchas plataformas se han utilizado, Padre Celestial, para desanimar al pueblo de Dios a que nos sigamos reuniendo así como tú nos indicas en tu palabra que debemos de hacer, especialmente en los últimos días. Pero a pesar de todo, Padre Celestial, en tu palabra tú nos das las pautas y nos recalcas como siempre hay un remanente y pues siempre hay un pueblo fiel que quiere hacer tu voluntad. Queremos agradecerte porque todavía, a pesar de todas estas cosas y estos retos a nuestro alrededor, tú sigues obrando y pues nos sigues dando los ánimos para seguir adelante. Ayúdanos, Padre Celestial, a que hagamos tu voluntad sobre todas las cosas y que escuchemos tu voz sobre todas las otras voces. Guía este estudio que vamos a tener esta mañana, que sea guiado por tu Santo Espíritu. Lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, los invitamos a que me acompañen para tener el repaso de la lección de los días jueves y viernes. Que el Señor les bendiga. Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición cada vez que
estudio la lección, cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Espero que hayan tenido un bonito día al lado de sus seres queridos, celebrando este Día de Acción de Gracias que se celebra aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Sabemos que tenemos que estar agradecidos con Dios todo el tiempo, pero cuando tomamos una pausa y agradecerlo a Él, un día específico, pues es bueno también. Así es que nosotros como cristianos pues podríamos usar ese día para presentar a Dios y orar por personas que normalmente no están dispuestas a orar, ¿verdad? Y agradecer a Dios por todas las bendiciones que nos da. Así es que esperamos que usted pueda haber celebrado de esa manera. Ahora vamos a repasar y, más bien dicho, estudiar las lecciones del día jueves 25 de noviembre y el día 26 de noviembre, el viernes, día de preparación. El título de esta mañana del jueves se titula Arrepentíos y convertíos. Como tuvimos la oportunidad de estudiar las lecciones anteriores de esta semana, pues nos dimos cuenta de que hay una expresión hebrea que menciona el arrepentimiento y la palabra que se usa para eso es teshuvah, ¿verdad? Teshuvah y nos dimos cuenta pues que eso es como volverse a algo y pues el arrepentimiento es eso, volvernos a Dios. Y aunque pensamos que es algo del Antiguo Testamento solamente que encontramos en el libro de Deuteronomio, nos damos cuenta de que no es así, porque en el Nuevo Testamento es de la manera que empieza hablando Juan el Bautista, y la cita que nos lleva a esta lección de esta mañana es a Mateo 3, del 1 al 8. Y aquí nos damos cuenta, pues, cómo Juan el Bautista inició a su campaña de evangelismo, por decirlo así, ¿verdad? Miren lo que dice. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y pues nos damos cuenta pues que la clave inicial de Juan era llevar al pueblo al arrepentimiento. Y el arrepentimiento era necesario pues porque el pueblo se había salido de los principios de Dios. Y vemos que también Jesucristo mismo siguió el mismo patrón. En Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. El Evangelio, como ya lo hemos dicho antes, quiere decir buenas nuevas. Esas buenas nuevas, el Evangelio, era Jesucristo mismo. Entonces, él les estaba recalcando de que ese Evangelio, esas buenas nuevas estaba ahí con ellos. Entonces, ellos para poder seguir siendo fieles a Dios y regresar a sus caminos, tenían que aceptar a Cristo. Y él por eso les recalcó de que él había venido a salvar a los pecadores. Toda la persona que no hace la voluntad de Dios es un pecador.
Todos nosotros estamos en esa categoría. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos las buenas nuevas de salvación y nosotros aceptamos eso, nos induce al arrepentimiento, porque dejamos de hacer las cosas que hacíamos antes, que nos mantienen en el pecado, para seguir las cosas del Señor. Y es lo que arrepentirse significa, dejar de hacer lo malo y volver a hacer lo bueno que Dios quiere que nosotros hagamos desde el principio. Entonces, cuando nosotros hablamos de, como dice el autor, de pecado y de la situación humana, podemos tener estos pensamientos en mente. Miren lo que dice el autor de la lección. Debemos reconocer nuestra pecaminosidad y al expresar arrepentimiento por nuestros pecados, no solamente por sus consecuencias, si necesitamos tomar la decisión consciente de apartarnos de ellos. O sea que cuando nos apartamos del pecado no debe de ser solamente por las consecuencias del pecado, sino que pues porque sabemos que el pecado no es la voluntad de Dios. Y eso es lo que la lección de Deuteronomio está recalcando. Y pues lo vemos que no es nuevo, sino que se está recalcando aún más en el Nuevo Testamento. Y cuando nosotros acudimos a ese arrepentimiento, pues no lo hacemos con una manera de agarrar méritos para decir, bueno, ahora que ya estoy haciendo las cosas de Dios, Dios tiene que darme la salvación porque le estoy obedeciendo. No, no es así. Tenemos que darnos cuenta que la salvación no es por los méritos del ser humano. La salvación es simplemente por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero nosotros al aceptar ese sacrificio que Él hizo por nosotros, entonces por amor a Él, entonces nosotros vamos a obedecer. Porque cuando reconocemos nuestra pecaminosidad y el sacrificio de Cristo, eso nos hiere en el corazón, nos llega al corazón y es lo que nos mueve al arrepentimiento. Miren lo que ocurrió cuando en el libro de Hechos Pedro predicó en frente de 3,000 personas. Bueno, muchas más personas, ¿verdad? Pero el llamado y el arrepentimiento fue tan genuino que hizo que se convirtieran más de 3,000 personas. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y pues nosotros sabemos que cuando él hizo ese llamado, en el versículo anterior, en el 37, decía, cuando ellos escucharon este mensaje, decían, ¿y qué haremos? Y ellos pues, la razón por qué preguntaron eso es porque estaban compungidos en su corazón y querían saber qué era lo que tenían que hacer. Y pues nosotros, eso es lo que necesitamos saber cuando nosotros aceptamos a Jesús. Ese es el dolor que nosotros sentimos en nuestro corazón porque estamos arrepentidos por el dolor que le hemos hecho, que le hemos causado a Dios al desobedecerlo. Así es que espero en Dios de que si usted no lo ha hecho todavía, que usted se arrepienta y pida el perdón de Dios y Él está dispuesto a salvarlo. Bueno, esto concluye la lección del jueves. Ahora nos volvemos o continuamos a la lección del día viernes. El día viernes, pues, estamos recalcando, pues, los puntos claves que hemos estudiado esta lección. Y, pues, como punto clave es eso del arrepentimiento pues, la salvación. Nosotros tenemos que tener la seguridad de que Dios, cuando alguien se arrepiente de verdad, si el arrepentimiento es sincero, si el arrepentimiento es genuino, eso va a mover a la persona a que ya no siga pecando, que se retire del pecado y buscar hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida. Y de esa manera nosotros vamos a poder compartir con las otras personas, ¿verdad? Nosotros no podemos compartir algo que no tenemos. Así es que si nosotros no nos hemos entregado al Señor, ¿cómo podemos compartirlo? No lo podemos hacer. Así es que es muy importante que nosotros tengamos eso en mente. ¿Y cómo sabemos que una persona está realmente convertida? Bueno,
una de las cosas que podemos saber es de que cuando una persona está convertida, no busca presentarse ellos como ejemplo. Los ejemplos que ellos ponen son a Jesucristo. Miren lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 6:14. Yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí, como yo lo estoy para el mundo. Y en Romanos 2:8 dice, su benignidad busca llevarte al arrepentimiento. Entonces nosotros vemos que la misericordia y la compasión divina del amor de Dios es una cadenita que nosotros muchas veces la podemos malinterpretar. Que Dios sea misericordioso y que tenga compasión no nos da licencia para que nosotros sigamos pecando. Simplemente nos dice que Dios, así como nos perdonó a nosotros, puede perdonar aún al peor criminal que existe, si su arrepentimiento es genuino. En Jeremías 31:3, el Señor nos dice, le dijo al pueblo de Israel, pero nos dice también a nosotros, te amo con amor eterno, porque eso te he prolongado, por eso te he prolongado mi misericordia. Así es que nosotros tenemos que estar conscientes de que el amor de Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, el de hoy y el de siempre. Pero ese amor no puede ser tomado a la ligera. Yo no puedo decirle a mis hijos que los amo y no proveo para que ellos puedan comer. De la misma manera, yo no puedo decir a mis padres que los amo y los maltrato y les falto al respeto. Lo mismo pasa con Dios. No podemos decir que amamos a Dios y que estamos arrepentidos y seguimos en el pecado. Entonces, estas preguntas para dialogar nos tienen que llevar a esa meditación, a evaluar nuestra vida para ver qué nosotros podemos hacer y darnos cuenta si en realidad estamos arrepentidos o no. Porque hay personas que dicen que se arrepienten, pero sus actos muestran lo contrario. Entonces, la pregunta de uno que se presenta acá, bueno, hay varias, pero el enfoque que quiero evitar es esto. Perdón, la pregunta que quiero dejar en mente para meditar es esta. Y no la voy a contestar, pero me gustaría que ustedes contestaran en los comentarios de acá, ¿verdad? A ver si ustedes tienen alguna respuesta de la que podamos platicar al respecto y meditar en ella. ¿Cuál es la única forma en que podemos permanecer justos ante Dios? ¿Qué cree usted? ¿Cuál es esa única forma que podemos permanecer justos ante Dios? Eso nos mueve a la segunda pregunta, que se enfoca en Judas. Judas fue el que entregó a Jesús, ¿verdad? Y pues al estudiar esa parte del Evangelio de Mateo nos damos cuenta de que dice que Judas se arrepintió, pero miren cómo él actuó. Él llegó en Mateo 27 del 3 al 5, podemos ver lo siguiente. Dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que sus actos nos muestran de que él sabía que había hecho algo malo. Él, al entregar a Jesús, se dio cuenta de que después que lo había hecho, que lo que él hizo no fue lo correcto. Sin embargo, ¿por qué sus acciones no se consideran un verdadero arrepentimiento? Otra pregunta que podemos hacer comentarios aquí abajo, ¿verdad? Y aquí solamente voy a compartir un poquito de mi humilde opinión, ¿verdad? El arrepentimiento de Judas pudo haber tenido un giro o un cambio diferente porque sabemos que lo que él hizo está malo, así como cualquier pecado que nosotros hayamos cometido ha sido malo. Sin embargo, al arrepentirse, si él hubiera ido a pedirle perdón a Dios, si él hubiera pedido perdón a Jesucristo, yo estoy seguro que Cristo lo hubiera perdonado. Sin embargo, él decidió tomar manos
o tomar su propia decisión sobre el destino de su vida. Y pues ahí nos damos cuenta de que a veces en nuestro mismo orgullo, nosotros sabemos que hemos actuado mal, pero en lugar de pedir perdón a Dios, simplemente decimos que hicimos mal, pero lo dejamos así. Y no debe de ser así. Cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, entonces necesitamos clamar y pedirle a Dios su misericordia. La pregunta 3 habla de cómo ante nuestra manifiesta pecaminosidad humana, cuán humildes deberíamos ser frente a los demás en el sentido de no juzgarlos, ¿verdad? Pues ahí también podemos hacer comentarios abajo, pero una de las cosas que podemos tener en mente es de que si nosotros hemos sido perdonados por Dios, nosotros no podemos juzgar mal a los demás. Yo siempre hago comentario de la palabra juzgar, tiene varios significados y uno de ellos es de que nosotros sí podemos juzgar, hermanos, porque la Biblia nos habla de que debemos de juzgar y necesitamos el juicio para poder tomar decisiones. Lo que sí no podemos hacer es condenar a nadie. Y cuando juzguemos a los demás, debemos de juzgarlos de la manera que nosotros mismos querramos ser juzgados. Así es que tengamos eso en mente y no malinterpretemos esa palabra, porque creo que sí podemos juzgar a los demás, pero lo tenemos que hacer de la manera que nos gustaría que nos juzgaran a nosotros. Y lo que sí no podemos hacer es condenar a nadie. Y cuando juzgamos a los demás, tenemos que ser de la manera que Dios quiere que lo hagamos de una manera imparcial, porque tenemos la tendencia nosotros que cuando alguien nos cae bien, puede hacer lo mismo que alguien que nos caiga no tan bien, y a la persona que nos cae bien buscamos cualquier justificación para justificarle su acción. Pero si es que alguien que no nos cae tan bien, entonces buscamos cualquier excusa para condenarlos y no debe de ser así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Ahora, miren lo que dice la última pregunta. ¿Qué nos dice sobre lo pernicioso del pecado el hecho de que se necesitara la cruz, es decir, la muerte del Hijo de Dios para salvarnos? Pues esta es la pregunta que todavía hoy en día nos hacen mucho a los cristianos, ¿verdad? Y es lo que nos hace recapacitar. Saben que nosotros podemos decir que el pecado pues el pecado no es tan grave, pero nos damos cuenta que por muy pequeño que el pecado sea, es pecado ante Dios. Y el pecado, para que nosotros entendamos lo crítico y lo grave que es la misma muerte de Jesucristo. Fue necesario que Él muriera como Hijo de Dios. Si no fuese tan grave el pecado, entonces Cristo no hubiera tenido que morir y sufrir por nosotros. Así es que meditemos en eso, hermanos, y que eso nos ayude a que nosotros podamos hacer cambios en nuestras vidas y poder hacer cosas que nos ayuden a mantenernos más en los caminos de Dios, porque cada vez que nosotros pecamos, estamos crucificando nuevamente a Jesucristo en la cruz, hermanos. Pero espero que esta lección nos ayude a recapacitar en nuestras acciones y que podamos de una vez poder poner las cosas en el lugar que pertenecen, llamar al pecado por su nombre y buscar el arrepentimiento, la misericordia y el perdón de Dios, pero dejar el pecado a un lado. Así como Dios le dijo a esta mujer que fue captada pues en el acto del adulterio, ¿verdad? Cuando los demás vinieron hacia ella criticándole y buscándole a condenarla, matarla, ¿verdad? Él les dijo, ¿saben qué? Quien sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Y pues ninguno la apedreó, ¿verdad?
al final Jesucristo dijo, ¿dónde están los que te condenan? Y ella le dijo, pues que no había ninguno, ¿verdad? Como nosotros ya lo sabemos. Entonces Jesucristo le dijo, vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces vemos que Dios perdona al pecador, pero cuando llegamos a Él y Él nos perdona, Él no quiere que sigamos pecando. Oremos, hermanos. Bendito y amante Padre, que tu morada es en los cielos. Alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por ser tan bueno y misericordioso con cada uno de nosotros y por extendernos el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos a que nosotros podamos tener un arrepentimiento genuino y que vengamos ante ti para pedirte perdón y a agradecerte por esa salvación, Padre, y aceptarla de tal manera que cambiemos nuestra manera de vivir. Sé con cada uno de nosotros y guíanos a través de este mundo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Feliz día de preparación. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.